tal? Bienvenidos aquí a este espacio, una entrevista especial en esta plataforma Radio y Televisión Vida que nos permite llegar a ustedes siempre con la actualidad, o por lo menos intentándolo. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo, escuchando ahora en directo, o quizás en lo sucesivo, en nuestras diferentes plataformas, como puede ser redes sociales, YouTube o nuestra misma aplicación móvil. Ahí donde estemos llegando, queremos mandarte un fuerte abrazo, un saludo a todos ustedes. Quédense por estos minutos, esta hora larga que vamos a estar aquí compartiendo. Y en esta ocasión tenemos el placer, la honra de recibir aquí a nuestros amigos que recién los estamos conociendo, pero promete, ¿no?, su amistad. Ellos son Joseph y Liz Reynoso. Y aquí, bueno, abriendo ya el plano general, podemos conocerles. Vamos a utilizar este tiempo para indagar un poquito, profundizar en su vida y ser, bueno, muy bendecidos, tanto nosotros como todos ustedes. Está aquí acompañándonos también Pascual, pastor de aquí a los pies del Rey y también colaborador con Radio y con Televisión Vida. Bienvenido, Pascual. Buenos días a todos. Bienvenido. Estoy muy feliz de estar aquí. Amén. Bueno, pues son amigos, así que nos va a ayudar un poquito y vamos a conocer bien también cómo se conocieron, pero ahora sí les doy turno para que puedan saludar y dar la bienvenida. Muchas gracias. Realmente es un honor poder estar con ustedes en esta mañana, esta tarde. Estamos emocionados, mi esposa y yo, por estar con ustedes. Sabemos que su ministerio es un impacto no solamente para esta región, pero para toda la nación, y realmente es un honor poder estar con ustedes. Amén. Así es, sí, muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias. Qué bueno, Gracias. qué bueno. Bueno, pues ahora es cuestión de abrir los corazones y dejarnos llevar aquí en una ruta que vamos a ir atravesando la historia, y vamos a ponernos un poco en, bueno, pues acontecimientos importantes, y sobre todo vamos a indagar sobre los primeros pasos en el Evangelio, en el llamado, en vuestra relación como esposos, y pasaremos en la última etapa de este programa bueno, pues a la actualidad, cómo se está viviendo, o también las expectativas para este año, ahora que estamos comenzándolo de esta manera. Ellos son, natales de Yuma, Arizona. Yuma, Arizona. Nuestros padres son de México, nuestros abuelos son de México, pero nosotros ya crecimos en Estados Unidos, en Yuma, Arizona, que viene siendo frontera con México. Toda la vida crecimos a 10, 15 minutos de México. Son nuestro español, como decíamos ayer, nuestro español es más el Spanglish, que es una mezcla entre el inglés y el español. Tres palabras en español y 2 en inglés. Un poco loco. Sí. ¿Primera vez en España? No. Primera vez. Sí, en España. primera vez. Wow. Entonces, primera vez también en Murcia, aquí, qué bueno. Sí. Qué bien. Han pasado por Barcelona unos días y ahora están aquí con nosotros en Murcia. Sí. Muy bien. Muy Aquí se come todo. muy bien, ¿eh? Sí. Eso por lo menos. Ya, ahí nos dimos cuenta anoche. Querían comer paella en Barcelona. Ajá. Y ahí mismo le aconsejaron, si vais a Murcia, comer ahí una paella. Claro. ¿No? Wow. Ahí mismo en Barcelona. Queríamos empezar la dieta, pero nos dijeron hasta después de llegar de España. Ya, la dieta en España no existe. No. Existe la dieta mediterránea, que es una dieta, si puedes llevar la dieta mediterránea, muy saludable, ¿eh? No sé si funciona, pero... Aquí hay que aprovechar, ¿eh? Sí. Hay que aprovechar. Mientras que ustedes están en España, no es momento para ayunar, es momento para estar de fiesta, ¿verdad? Y poder disfrutar también de nuestra gastronomía. Muy bien, bueno, pues de verdad que es una honra tenerlos por primera vez en España, aquí en la tierra, y sembrándose aquí en Murcia y en este medio de comunicación que está llegando en estos momentos a capital de España y a otras muchas ciudades a través de nuestra red. Así que un placer, bienvenido. Les ponemos ya así nerviosos. Hay miles y miles de personas viéndonos y escuchando. Así que... Y otros millones que le seguirán que a le la seguirán. carta y en las redes. Sí, así es. Muy bien, a ver si también... ¿Ustedes son activos así en las redes sociales? Sí. Sí, Ajá. muy activos. Ajá. Muy bien, pues ahí podremos también mencionarles y podrán compartir también esta experiencia, su paso por aquí, por Radio y por Televisión Vida. Claro que Qué sí. bien. Muy bien. Bien, pues digamos, vamos a hablar personalmente. Joseph y Liz, cada uno, ¿cómo llegasteis al Evangelio? ¿Cómo fue vuestro llamado? Nosotros tenemos 2 historias muy distintas. Ajá. Mi esposa creció en el Evangelio, sus papás en el ministerio, pero
para mí mi historia era un poquito diferente. Yo no empecé a ir a la iglesia, yo no acepté al Señor hasta que tenía 14 años. Mi trasfondo era de, mi familia no era una familia cristiana, era una familia, ¿cómo puedes decir? Una familia regular, común, pero durante mi niñez yo siempre sabía que había algo más, ¿no? Les comentaba un poquito anoche de que siempre crecí con esa inseguridad, el decir, realmente Dios tiene un plan para mí. Les contaba que mis padres, cuando yo nací, mis padres tenían 16, 17 años. Para mí era un reto el decir, realmente fui planeado, y con eso fue con algo con lo que fui batallando toda mi vida hasta que fui un joven. Pero cuando llegué a conocer a Jesús es como que Él entró y cambió mi perspectiva, me dijo, esta realmente es tu identidad. Tú no eres una persona insegura, tú no fuiste una persona que, nomás por casualidad naciste, sino que me dijo, yo tengo un plan específico, un plan perfecto para ti, y fue a través del sacrificio que hizo Jesús que tu identidad fue cambiada. Nuestra historia es un poco distinta, muy diferente, pero veo cómo viene a completar nuestras vidas, ¿no? Ajá. Las áreas, a veces en unas áreas que yo me siento muy fuerte, platico con mi esposa Liz, le digo, no, tú eres esto, y en las áreas que yo me siento débil me dice, no, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Viene siendo como viene soplando vida, o hablando, como decimos en inglés, speak life, hace speak life a mi vida en esas áreas que digo, no, pues todavía estoy un poco inquieto, pero fue un transcurso, fue un proceso en donde Dios fue desarrollando ciertas cosas en mi vida, quitando ciertas cosas. A veces vivimos en una generación instantánea en donde dicen, si meto esto al micro en 2 minutos está listo, pero muchas veces no es así en nuestro caminar, ¿no? Es un proceso en donde empiezas y quizás puede ser 1, 2, 3 semanas, incluso años, para poder llegar hacia el destino, ¿no? Como comentamos anoche, a veces Dios no está tan interesado en llegar hacia el destino, sino que el proceso que te está desarrollando a llegar hacia ese lugar. Ese ha sido nuestras vidas, ¿no? Un proceso en todo, en nuestro crecimiento, en nuestra relación, en nuestro matrimonio, incluso en los planes que tenemos para algún día tener niños. Eso ha sido un proceso, pero eso un poquito sobre mi vida, pero Liz se ríe porque dice que hablo mucho, pero... No, y sí, o sea, para añadir a lo que él está diciendo, yo nací, como quien dice, en un hogar cristiano. Mis papás empezaron a servir a Dios desde una edad muy joven. Mi mamá, mucho antes de mí, tenía como 17 años cuando ella recibió al Señor en su corazón. Entonces, yo prácticamente nací en una iglesia, así, ¿no? Como dicen, nací en la iglesia. Pero a lo largo de yo aprender acerca de Dios, siempre me mantuve ahí, ¿no? Y es chistoso porque dices, bueno, cuando creces así en un ambiente así, dices, como realmente cuando acepté a Jesús en mi corazón. Yo recuerdo de niña, yo creo que lo acepté como unas 10 veces porque no estaba segura, pues es como no tengo el típico testimonio de que mi vida estaba perdida haciendo esto y aquello y después Dios me alcanzó y no. O sea, yo crecí en la iglesia, todo lo que yo sé es iglesia, todo lo que hacía era iglesia. Entonces ya de joven también recuerdo que otra vez dije, no, pues a lo mejor para estar segura que sí lo hice voy a volver, ¿verdad? Pero a la edad de 9 años yo me bauticé en agua y yo cuento eso como el tiempo que yo me di cuenta de que yo quiero seguir a Jesús. Fue cuando yo para mí inició todo. O sea, aunque nací en una iglesia, yo ya estaba consciente de que tenía que tomar una decisión de seguir a Jesús. Entonces, pues así fue y... pues básicamente toda mi vida asistí a la iglesia, no me arrepiento, soy feliz con lo que sé de Jesús y lo que ha hecho en mi vida. Joseph, hablábamos fuera de cámaras que, Dios puede utilizar hasta la forma más graciosa, ¿verdad? Humorística, para salvar a toda una familia. Porque en el caso de tu mamá, que fue, por ejemplo, la puerta para que el resto de familia pudiera conocer de Dios. Cuéntanos cómo fue. Sí, mi mamá creció en una familia disfuncional, pero ella cuenta la historia en uno de los veranos que regresó a casa con mi abuelita. Y venía un camión
y les decían, les daban folletos, oye, a tal hora vamos a estar aquí regalando jugo, regalando galletas. Y ella y su hermano dijeron, pues vamos, nos van a regalar galletas. Y ella a los 7, 8 años, creo, que ella decidió ir. Y en ese momento, pues tuvieron unas manualidades, unos ejercicios, pero llegó el momento en donde se presentó el plan de salvación. Uh-huh. Y mi mamá, siendo niña, dice, pues, si acepto a Jesús en mi corazón, quizás me den una galleta de más o otro. Pero dice que a ese momento ella aceptó al Señor y ya, fue un día y ella siguió su vida. Uh-huh. Y dice que durante todo el proceso de su vida, ella ya llegar a los 16, 17 años, ella sabía que había algo más, ¿no? Siempre estaba el Espíritu Santo ahí diciendo, oye, tú me aceptaste a mí, tú aceptaste al Señor en tu corazón, quiero tener una relación contigo. Y ella, de las maneras que ella sabía, trataba de investigar un poquito más, trataba de escuchar, ella leía, ella buscaba, pero decía que nada la llenaba, ¿no? Y incluso varias veces nos intentó llevar a diferentes iglesias, a la iglesia católica, a diferentes iglesias, nos decía, aquí es en donde voy a tener una relación con Dios, aquí yo voy a encontrar al Señor. Pero pasa el tiempo, yo nazco a los 16, 17 años, mis papás pues eran jóvenes. Yo llego a la escena, pero durante todo ese tiempo como que fue un proceso para mi mamá porque decía, soy una joven adolescente, soy una joven, no, yo no tengo la capacidad de tener un niño ahorita. Muchos la aconsejaron, le dijeron, oye, pues tú estás muy chica, aborta tu niño, realmente no tienes que seguir así. Y dice mi mamá, me escribe en una carta porque creo que fue al cumplir 26, 27 años que ella me contó esto. Me dijo, oye, te quiero contar algo. Esta fue tu historia antes de tu nacer. Te digo esto porque sé que Dios tiene un plan para ti, Dios ha marcado tu vida y desde mi vientre el enemigo ha estado tratando de destruirte. Y me cuenta un poco de la historia y ella acepta al Señor, pero dice que siempre tuvo esa inquietud. Bueno, llegamos, pasan los años, mis papás están casados por 12, 13 años y uno de los mejores amigos invita a mi papá a un congreso de hombre a hombre en Tijuana. Uh-huh. Lo invita y dice, pues bueno, pues vamos, es mi mejor amigo el que me está invitando, me voy a ir. Uh-huh. So, él se va lo que es jueves, viernes, sábado, regresa el domingo por la mañana y nos dice, oye, alístense todos porque ahorita a las 12 nos vamos a ir a la iglesia. Y yo así estaba en mi cuarto y decía, ¿qué? Pues, ¿a la iglesia? ¿Será un restaurante? Sí, ¿es un restaurante nuevo o no? Y dice, digo, ¿qué le pasó a mi papá, no? Vamos, nos arreglamos, vamos a la iglesia y desde ese entonces la vida de mi familia toma un giro. Uh-huh. Fue como una decisión que no solamente marcó el día ese, sino que marcó toda nuestra generación. A través de la decisión que hicieron mis padres, nosotros pudimos llegar a conocer a Cristo, pude llegar a conocer a mi esposa, pero todo cambió por una decisión, pero puedo ver cómo el principio fue ese momento en donde mi mamá aceptó al Señor a los 7, 8 años. Una cosa chistosa, como dices, quizás ella no sabía lo que hacía en el momento, pero sabemos que Dios tiene el plan perfecto para nuestras vidas. Claro. Y estableció y dijo, ese día yo voy a tener una relación contigo. Tú no sabes lo que haces, pero yo sí sé. Claro. Y a veces siento que es lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos dice, tú no sabes lo que estás haciendo ahorita, pero yo sí sé el plan que tengo para ti, porque su palabra nos dice que sus planes son de bien y no de mal, planes para darnos un futuro y una esperanza, ¿no? Cuando veo eso digo, wow, no importa qué tan chiquito sea el paso que des, en las manos de Dios todo se hace grande. Sí. Sí, pequeños acontecimientos te llevan a grandes oportunidades, retos, ¿verdad? Uh-huh. Y para bien o para mal, a veces pequeñas decisiones creemos que no tienen insignificancia o las subestimamos, pero realmente, porque a veces te das cuenta para mal que personas se dejaron llevar por, no sé, se metieron en el mundo del ocultismo, brujería, dejaron que alguien les leyera la mano, dejaron que alguien influenciara para mal su vida, no dándole importancia, y eso le acarrea tremendas consecuencias, pero también sucede que una pequeña decisión, aparentemente como es siendo con 8 años
aceptar al Señor. Eso ya queda grabado no solamente en el corazón, sino en el libro de los libros, ¿no? En el cielo. Qué bueno. Y digamos que también veo un factor, generalmente, algo que cuando Dios tiene un propósito con una familia, desde bien pequeñito, aún en el vientre, Satanás, el enemigo, trata de cortar esa generación o a nivel, si hablamos de grupos masivos de historia, pero trata de cortar vidas, como ese espíritu de Faraón, el espíritu de Herodes, tratando de cortar el propósito, ¿no? Arrancarlo antes, cuando aún es pequeño, aún cuando es débil. Y después se levantan, despiertan grandes hombres de Dios. Así que en algún momento recibes un llamado, recibes una encomienda de servir a Dios. Sí, recuerdo tenía como unos 16, 17 años, fuimos a un congreso de jóvenes y el predicador estaba predicando, estaba orando y llega conmigo y me empieza a profetizar, me empieza a decir esto, dice el Señor, para eso te he llamado, esto y lo otro. Y yo dentro de mí, pues siendo un poquito escéptico, así como que, pues, creo que esa palabra era para la persona que estaba detrás de mí. Porque mi argumento siempre decía, Señor, yo no crecí dentro de la iglesia. Creo que los llamados que tú tienes son para personas que siempre te han seguido toda su vida. Y como les decía, yo era un poco inseguro porque el enemigo como que se tomó de allí, de ese lugar donde yo decía, pues yo no fui planeado. Más bien, ¿qué es lo que Dios tiene planeado para mí? Si yo no fui planeado para mis padres, yo creo que el Señor no tiene planes para mí. Siempre había esa inseguridad, esa batalla. Y cuando me decían, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y yo decía, no, eso no es para mí. Wow. Pero fue un proceso, ¿no? Fue un proceso de paso poco a poquito, en donde Dios va desarrollando ciertas cosas. Incluso cuando nos casamos, le decía, ya sabíamos que íbamos a estar en el ministerio, pero como que siempre dices, no, aquí estoy bien, ¿no? Estoy en mi área de confort. Y incluso cuando nos casamos, le decía, una de nuestras oraciones decíamos, Señor, no queremos ser una pareja normal, no queremos hacer la rutina, no queremos pasar nomás un tiempo bueno, queremos hacer tu voluntad y tu llamado. Pero poco sabía como que Dios se lo estaba tomando en serio eso, nos dijo, sí, quieres hacer lo que yo te he llamado a hacer, entonces haz esto. Sí. Y decíamos, nosotros no vamos a ser pastores, no queremos ser pastores, queremos ir a una iglesia, queremos aportar, quizás financieramente, servir, porque amamos al Señor, pero en nuestra mente nunca pasó ser pastores, pero pasa el tiempo y las cosas se van acomodando como que Dios dice, este es el momento ya, ahora toma la decisión. Y hablábamos, fuera de las cámaras, hablábamos de que a veces las decisiones más difíciles no son entre lo que es el bien y el mal, sino que lo que es lo bueno y lo que es mejor, ¿no? Como que esto es bueno, pero lo que tiene Dios para ti es mejor, toma este paso y las cosas van a ser mucho más mejor. Fue como un llamado que fue evolucionando en nuestras vidas. Por mucho tiempo trabajamos en el área de los negocios, que estuvo muy bien, pero llega un momento en donde dices, te encuentras en ese camino en donde dices, si giro a la izquierda, las cosas van a estar bien, pero las cosas se ven mucho mejor acá de la mano derecha. Y creo que tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo para poder tomar esas decisiones, porque te puede ir bien en los dos lugares, pero solamente un lugar hacia el que ibas era la voluntad de Dios para tu vida. Wow. Y Liz, para ti, ¿cuál fue el momento? Si puedes, aunque puede ser un proceso en años y algo no tan dramático, ¿verdad? El decir, siento el llamado de Dios, siento que Dios tiene algo diferente más allá de lo profesional, de lo secular. Sí, fíjate, algo bien curioso que me pasó fue que cuando estaba en la preparatoria me preguntaron, y se me vino ahorita, me acordé cuando hablaba acerca del pastorado, me acuerdo que preguntaron a todos en el aula que sí, qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, o más mayores. Entonces, yo recuerdo que lo primero que se me vino a la mente sí fue, yo quiero ser mamá. Entonces toda la gente volteó a verme así como, mamá, de todas las cosas que puedes elegir querer ser, tú dices, quieres ser mamá. Entonces,
al transcurrir el tiempo, o sea, mis papás son pastores, empezamos a involucrarnos más en la iglesia y todo, entonces nos empiezan empezamos a sentir un llamado hacia el pastorado y después, o sea, se me hace curioso y pienso y digo, nunca pensé que lo que Dios me estaba diciendo es, yo estaba profesando quiero ser mamá y ahora soy mamá espiritual de diferentes personas, quizás no tenemos nuestros hijos propios, pero digo, o sea, como las palabras que uno dice tienen poder. Y yo recuerdo que dije eso y siempre se me viene a la mente cuando nos dicen, bueno, van a estar dirigiendo a esas personas, van a estar de pastores aquí. Ahora, reciente vamos a empezar al frente de una iglesia, quizás ahorita puede compartir más Joseph, pero digo, se me hace bien curioso cómo desde el principio Dios ya estaba como plantando esas semillas en nuestros corazones de que nos iba a usar en el ministerio, en esa área del pastorado. So, yeah. Sí, Dios concede la petición del corazón, pero al final aún la petición la pone Él, ¿no? Sí. Es el que pone el deseo, el querer, ¿no? Así es. Bien, ustedes, y ahí es donde entra también como en el papel pascual, se conocen y es en vuestro momento de preparación en Cristo para las Naciones, un instituto bíblico, ¿verdad? En Dallas. ¿Cómo es el entrar? ¿En qué momento? Hay muchas, yo sé que hay jóvenes, hay muchas vidas que anhelan el prepararse también para Dios y no ven la oportunidad o no se animan a dar el paso. Sí, para mí fue un poco raro porque yo realmente quería estudiar una profesión, yo quería trabajar en el área de negocios, pero recuerdo una vez estaba ahí en mi cuarto y de repente se me vino el nombre de Cristo para las Naciones. Ya lo había escuchado, una persona había ido, compartió y había mencionado, de hecho era Hugo Martínez, había mencionado algo de Cristo para las Naciones, pero habían pasado unos 5 años, y había pasado el tiempo y recuerdo que estaba ahí y me quedé, voy a buscar Cristo para las Naciones. Busqué Cristo para las Naciones y recuerdo que había una en Monterrey y otra en Dallas, Texas. Y dije, me voy a ir a la de Monterrey, pero entonces empecé a investigar más, me llamó más la de Dallas. Y yo meto mi solicitud y me responden y me dicen, ok, puedes venir tal fecha. Y yo, bueno. Y yo digo que mi esposa me siguió a Cristo para las Naciones. Ella dice que no, pero yo lo confirmo. Yo tengo la historia, yo tengo la historia oficial, sí me siguió a Cristo para las Naciones. No. Porque yo meto mi solicitud y luego ella después a las semanas también la aceptaron. Pero para mí era un proceso raro porque yo decía, no sé por qué me estoy yendo a Cristo para las Naciones, pero sé qué es lo que tengo que hacer. Para mí era como que estaba tomando un paso de fe, estaba yendo hacia un área desconocido, pero al final del día sé que era el plan conocido para Dios, ¿no? Dios ya sabía ese plan, pero para mí era desconocido. Y una de las cosas que me he dado cuenta es de que a veces cuando el Señor te da una orden de hacer algo o te conviene hacer algo, no te da el plan total, no te dice así, vas a ir a los 2 días, vas a conocer a tal persona, esa persona te va a dirigir hacia acá, a las 3 semanas va a pasar eso, a 1 año, no. Simplemente ese momento me dijo, ve. Y a veces veo así a través de la Biblia que así te hablaba el Señor, ¿no? Decía solamente ve. Y creo que nuestra mayor obediencia es el simplemente seguir lo que nos ha dicho, ¿no? No tenemos que saber todos los detalles al instante, pero sí tenemos que obedecer al instante. Cuando Dios nos dice, obedecemos. Para mí fue un tiempo de preparación espiritualmente, pero también emocionalmente, porque Dios estaba sanando ciertas cosas de mi niñez en ese lugar. Fue un lugar donde Dios me fue sacando de mi área de confort. Había un dicho que nos decía Hugo Martínez, nuestro profesor, decía, te voy a hacer lo que no quieres hacer para llegar a ser la persona que quieres hacer, o la persona que Dios te ha llamado a ser. Repite, por favor. Voy a hacer lo que no quieres hacer para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Y recuerdo ese dicho y yo, suena bien. Me gusta, suena bien. Pero el poner en práctica el dicho era como que una lucha constante. Pero
yo animo a cualquiera persona que nos esté mirando, si Dios ha puesto el deseo en tu corazón para seguir eso, y estudiar o qué sé yo, cualquier cosa que te ponga, tú solamente hazlo, no tienes que saber todos los detalles, simplemente decir, Señor, lo voy a hacer y sé que tú vas a tener todo bien para mí. Wow. Obedecer a Dios, ¿no? En el paso que nos da, en lo poco. Sí. Y esta pregunta la abro para cualquiera que la quiera tomar o seguir apuntalando sobre ella. Podemos participar cualquiera en la mesa, Pascuales, siéntete con libertad. Cuando digamos, contemplamos el poder servir a Dios y antes un tiempo de capacitación, tú dices, voy a un instituto, ¿no? Y uno se llena de expectativa y uno dice, voy a ser muy capacitado. Sin duda que vas a ser capacitado, pero quizás los ojos se nos van a eso, ¿no? Es lo más evidente, lo que llama la atención, pero también aquí entra el factor descapacitación. Es decir, tú lo has mencionado, usó Dios, Cristo para las naciones para quitar mucho de mí, ¿no? Y a veces eso es un factor que quizás pase más desapercibido. No queremos escucharlo, bueno, que quite, quiero sumar, quiero tener más, pero restar y quitar para poder hacer la obra, lo vemos también en grandes hombres de Dios, un Moisés, un Pablo, para llevar a cabo la obra como un desierto para poder descapacitar, quitar, ¿verdad? Y poder casi poner la cuenta a cero, regenerarnos para poder llevar a cabo. ¿Cómo experimentáis ese momento? ¿Cómo lo valoráis dentro de este instituto? Yo creo que esta es la clave, ¿no? De Cristo para las Naciones. No solo un lugar donde tú vas a aprender, sino un lugar donde Dios te va a quitar, te va a borrar. Personalmente esto fue la clave para mi vida. Yo venía ya de familia pastoral también, venía ya estando liderando, pero cuando llegué ahí, yo recuerdo que en cada oración le decía a Dios, Señor, quiero más de ti, quiero aprender de ti. Y lo compartí el domingo en Madrid. Y una pregunta que Dios me hizo a mí personal en un tiempo de intimidad, me dijo, ¿y qué crees que es lo que yo quiero de ti, de verdad? Y empezó a borrar, a quitar, a sanar el corazón, a hacernos una nueva persona, a romper mentalidades aún religiosas que traemos por nuestra cultura, por nuestra iglesia, y a conocer a Dios y Dios formar en nosotros el hombre que Él de verdad quiere, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora. Algo que parecido que dice siempre el pastor Radamés, ¿no? Para poder servir a Dios tenemos muchas veces que quitar todo lo que hemos aprendido de hombres para poderle creer. Para escuchar a Dios tenemos que borrar muchas veces toda enseñanza de hombres, porque nos forman en nosotros un estereotipo aún de cristianos, de predicadores y de servidores, cuando en realidad lo que decía el pastor Joseph, lo más importante para Dios no es lo que nosotros podemos hacer para Él, sino quién somos de verdad. Porque Él ya nos ha creado con un destino y con un propósito, y Él sabe perfectamente lo que vamos a hacer, pero a Dios le interesa más este tiempo que pasamos en el proceso, en el desierto, que podemos amarle de verdad y poderle conocer. Y para esto, Cristo para Naciones es un lugar muy precioso, porque te motiva a hacer lo que tú no quieras hacer para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas de verdad. Wow. Sí, y más que la enseñanza para mí fue algo en donde Dios empezó a formar nuestro carácter. Porque podemos ser las personas más sabias, podemos tener toda la sabiduría del mundo, pero si no tenemos el carácter, realmente solamente vamos a estar ahí en un lugar por cierto tiempo, ¿no? Nuestro talento, se dice el dicho que el talento te abre las puertas, pero tu carácter te sostiene ahí. Y fue lo que hizo Cristo para las Naciones. Para mí, en lo personal, formó mi carácter. Había ciertas áreas donde decía, wow, en estas áreas soy fuerte, y como que el Señor dijo, eres fuerte de ahí, a ver si es cierto. Y empezó a quitar, y me decía, no, entonces no era tan fuerte en esa área. Y empieza a cambiar todo y empieza a trabajar en nuestra vida, pero realmente fue un tiempo en donde dije, Señor, voy a tomar estos 2 años, incluso 3 años de mi vida, lo voy a hacer al lado porque quiero que tú trabajes, que hagas un trabajo intenso en mi vida, ¿no? Que tú abras mi corazón y tú tengas que remover lo que tengas que remover para poder yo tomar las decisiones y fluir como tú quieras que fluir, ¿no? Pero pues le paso a mi esposa, creo que mi esposa tiene algo que decir también. Sí, igual como estaba mencionando Pascual y Joseph, igual fue un tiempo transformador, la enseñanza, lo que fue las relaciones que establecimos,
conocimos a Pascual ahí y a mucha otra gente que aún nos mantenemos en contacto con ellos. Entonces creo que Dios como que fue formando todo, o sea, como Él ya sabe, y diciendo, necesito que se hagan estas conexiones, yo digo conexiones divinas, porque Él sabía el futuro, lo que nos llevaba, lo que teníamos que hacer para su reino. Y fue lo que yo me llevé así como que dije, wow, todo lo que toda la gente que hemos conocido, todas las personas, y cada una va impartiendo algo en tu vida, o sea, es que hay un montón de momentos que te puedo contar de que cuando estaba con tal persona, con tal maestro, habló esto, dijo esto, y como dice Joseph, fue cortando partes en nuestras vidas que o sea, toda mi vida yo crecí de una manera y de repente es como que todo tu mundo, o sea, lo giran y dices, o sea, en este país así sirven a Dios, en este país así sirven a Dios y así es, y entonces se abre otro panorama donde dices, ya no es mi cultura, mi iglesia, sino que es todo, ¿no? El reino de Dios, las iglesias, lo que Dios está haciendo no solo en mi nación, sino en el mundo entero. Sí. O sea, como que aprendes. Y creo que ahí fue en donde se expandió nuestra mente en solamente no pensar en mi iglesia, ¿no? Sino tener la mentalidad de reino, decir, no, Dios envió a su Hijo Jesús para morir por todo el mundo, ¿no? Claro. No nomás envió a su Hijo para morir por mi ciudad, sino que para todo el mundo. Y cuando entendemos el concepto del reino, de la mentalidad de reino, se te abre un panorama en donde dices, wow, hay mucho trabajo, ¿no? No se trata de mi iglesia, no se trata de mi ministerio, no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Dios quiere hacer, pero tenemos que tener esa sensibilidad de decir, Señor, haz lo que tú quieras hacer, ¿no? Y como dice Liz, creamos relaciones que son relaciones divinas, ¿no? Que fueron un momento especial donde dijo Dios, tú vas a venir a este lugar, vas a conectarte con Pascual, vas a conectarte con otras personas, porque el plan que yo tengo hacia 10, 15, 20, 30 años global es más grande de lo que tú puedas imaginarte ahorita. Pasamos 10 años sin mirarnos y cuando nos volvimos a ver hace un año en Dallas fue como que si nos hubiéramos visto la noche anterior. Fue una relación muy fuerte, una relación que establecimos en ese lugar, pero más que nada creo que fue una relación que Dios formó en los cielos, que dijo, estas personas van a trabajar juntas porque los planes que yo tengo para ellos son más grandes de lo que ellos se imaginan ahorita. Pero todo fue un simple paso de obediencia, ¿no? Todos queremos esos cambios ya. Quiero llegar a hacer esto ahorita. Pero lo que a veces fallamos o lo que a veces no miramos es de que simplemente a veces es decir sí. Decir, sí, Señor, lo voy a hacer ahorita, aunque no entiendo el por qué, pero lo voy a hacer. Y ya después como que Dios te va dando un poquito más de detalle y vas entendiendo y vas mirando las cosas, el plan de Dios, como dice, florecer, ¿no? Empezar a florecerse en tu vida. Incluso un regalo de Dios fue que nosotros nos graduamos en el 2007. Ajá. Y el año pasado nosotros regresando a Dallas, Dios nos hizo el regalo de encontrarlo a ellos también después de 10 años. Quiero decir, Dios nos habló, nos dio profecía, nos dio propósito, pero a los 10 años nos encontramos otra vez en el mismo lugar, todavía siguiendo, creyéndole a Dios y siguiendo el siguiente paso, sin saber lo que venía por delante. Y así pasó con varios de amigos y alumnos de Cristo para las Naciones. Y nos encontramos en el 2018 otra vez ahí, siguiendo estudiando, formando, Dios siguiendo rompiendo nuestra mente, nuestros corazones, siguiendo pidiéndole de entregarle todo para seguir creyendo al año siguiente a Dios. Hay particularidades en el llamado personal, cada uno, ¿verdad? En el trato, en el proceso, ministerialmente, pero parece, por esto que dices, una coincidencia ya demasiada. Claro, que hay bueno, pues otros factores que sí que trabaja al unísono, ¿verdad? Está trabajando de una forma simultánea con otros y es como que encarrilara, metiera en un mismo canal a ministros en tiempo, ¿verdad? En un espacio y de acuerdo al mismo trato, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo es? Estáis como 3 años estudiando, ¿no? Coincidís desde el primer año y estáis 3 años estudiando. ¿Y cómo es salir de repente al mundo exterior ya, bueno, más allá con un título,
bueno, pues expectativas ahora de llevar a cabo, ¿no? De producir para Dios, poneros al servicio. Sí, nosotros estuvimos 2 años consecutivos. Ajá. Estuvimos 2 años y entonces regresamos a Arizona, a Yuma, Arizona, y trabajamos dentro de la iglesia como por 10 años. Wow. Pero durante todo ese tiempo siempre como que hubo esa inquietud de decir, Señor, quiero regresar a hacer un tercer año, ¿no? Un año especializado. Y siempre hubo esa inquietud, pero por cualquier cosa lo empezamos a posponer. Pero como dice, cuando recién salimos de Cristo para las Naciones era como que, wow, quiero cambiar el mundo, ¿no? Como que te ponen un platillo de tu comida favorita ahí enfrente y te la quieres comer todo así a una mordida, ¿no? Pero lo que he aprendido es que es a veces poco a poquito, ¿no? Se come todo se dice pastel aquí, sí. Un pastel de una mordida a la vez, ¿no? No te lo puedes echar todo porque si te lo echas todo quizás te ahogues o no tengas un dolor de estómago, pero eso fue lo que fue aprendiendo, es de que queríamos cambiar el mundo, pero Dios nos decía, primeramente te quiero cambiar a ti. Antes de que tú cambies a los demás, claro, hay ciertas áreas que quiero seguir cambiando en tu vida y trabajando en tu vida antes de hacer las cosas, ¿no? A veces que me hablo con algunos amigos, unos estudiantes que se acaban de graduar, me dicen, quiero hacer esto, y le digo, tranquilo, está bien que lo quieras hacer, pero no te frustres al no mirar los resultados que querías mirar, claro, porque todo es un proceso. Regresamos a Yuma, tuvimos los 10 años trabajando en la iglesia, tomamos un año, Dios empezó a inquietar nuestras vidas y quiero que regresen, no, pero ya llegó un momento donde dijo el Señor, ya, ahora es el tiempo, y era una confirmación tras confirmación, venía un predicador, venía un profeta y nos decía, esto es lo que dice el Señor, tienes que dejar esto, y hablaba con Leslie y le decía, pues bueno, pues estamos bien, estamos trabajando en la iglesia, nuestras finanzas están bien, nuestros trabajos están bien, como que las cosas van bien, ¿no? Y como decía anteriormente, a veces lo más difícil es el decidir entre lo bueno o lo mejor. Y nos encontrábamos en ese camino donde decía, Señor, pues ¿qué hago? Y oramos y en un momento me dice, creo que ya es el momento. Y hablamos con nuestros pastores, hablamos con nuestro equipo de liderazgo en la iglesia, le dijimos, esto es lo que queremos hacer. Y nos dijeron, bueno, tienen el apoyo 100% de nosotros, los vamos a enviar, les vamos a pagar su escuela, vamos a pagar su estadía ahí, no se tienen que preocupar por nada. Y nos regresamos y ya estando ahí un tercer año como que decían ciertas cosas en las clases y dices, sí, eso sí lo vas a vivir, sí te van a traicionar, sí te van a lastimar, sí van a hacer esto. Y como que fue un poquito diferente este tercer año, porque entramos ya con un poquito, si se puede decir, experiencia, pero incluso Dios trabajando en nuestros corazones, sanando ciertas cosas en nuestras vidas. Pero en ese momento también pudimos volver a encontrar a nuestros amigos como Pascuale, como algunos otros pastores. Podemos volver a encontrarnos con ellos y platicar un poquito sobre lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Y era chistoso ver cómo las decisiones y el proceso de ellos fue muy similar al de nosotros. Cuando platicábamos era como que, sí me entiendes lo que estás pasando. Tú también sufriste eso. Tú también sufriste una decepción. Decíamos, sí, pero a través de la gracia de Jesús es de que estamos aquí en este lugar. Sentía identificado, ¿no? Cuando compartíais los testimonios. Así que, digamos, 2017-2018 hicisteis una especialidad en Cristo para las Naciones 10 años después. Me pica la curiosidad, ¿qué especialidad? Sería como hablaríamos un máster, ¿no? Sí, yo me metí en el área, lo que fue el área pastoral, con clases de consejería también. Muy bien. Porque pensé, estuvimos trabajando por 10 años en la iglesia, pero siempre hay algo más que aprender, ¿no? Siempre hay otras cosas que aprender. Y el área de consejería, pues siempre es necesario, porque siempre te vas a encontrar con personas que necesitas hablar. Y creo que lo que ayudó ahí en Cristo para las Naciones es de que tienes el discernimiento del Espíritu Santo, pero esas clases también te dan la estrategia o te enseñan cómo hablar por diferentes situaciones, sean adicciones, sean problemas mentales, sean problemas emocionales. Te dan la herramienta de cómo utilizarlo.
Eso fue lo que yo estudié. Mi esposa estudió otra. Sí, y ¿Cómo soportar a tu esposo en el sí, ministerio? sí. Dieron Se necesita una un año clase más. especial para Necesita un año eso. más. Creo que tomó 2 clases, la tomó 2 años. Va a regresar en el 2020. Vamos a regresar. No. Bueno, aparte de lo de pastoral y todo lo que hacemos con los líderes, o actualmente trabajamos con los líderes de la iglesia. Amo lo que es la alabanza, la adoración. Entonces yo me metí a un tercer año con worship, todo lo que tenía que ver con, lo de adoración, como escribir canciones, todo eso. O sea, creo que fueron de las primeras veces que escribí algo, que ahí con otros estudiantes que estaban ahí, y nunca me imaginé, tenía una profesora que nos hablaba acerca de la creatividad, y yo le decía a él, nunca me imaginé que dentro de mí había ese deseo tan grande de escribir, de crear música y todo. No me lo imaginé, sabía, siempre he sido parte de los grupos de alabanza en la iglesia, crecí en la iglesia, y siempre he sido parte, pero cuando llegué este tercer año como que sentí y le decía, siento como que Dios me está empujando más en el área también de la música, de escribir, de cantar. Entonces, pues igual que lo de pastoral, también tomé clases de consejería. De hecho, estábamos en la misma clase juntos, porque le dije, bueno, si vamos a dar consejo, pues hay que estar en la misma página. Le decía, a veces esto es para ti. Y nos daban consejos a nosotros, de cierto, aprovechamos como cuando practicas para que nos sentaran ahí, ¿no? Pero no. Pero sí, yo estudié lo de worship y un poquito también de consejería, entonces eso fue lo que estuvimos haciendo. Decía Les, el que descubrió algo que había dentro de ella que no sabía. Hay una historia que me gusta que se encuentra en el año, cuando estuvo la fiebre del oro en California. Cuenta la historia que había un hombre que compró acres de tierra, y él empezó a excavar con deseos de encontrar oro. Y cuenta la historia que él duró 1 año, 2 años, y la gente empezó a hablar, le decía, no, hiciste un error en comprar esa propiedad, no hay nada ahí, deberías de regresar a lo que tú hacías, a los negocios. Y decía, no, yo voy a encontrar oro. Y estaba excavando en una mina. Al final pasaron como 3, 4 años y se frustró. Dijo, ¿sabes qué? Al fin aquí no había nada. Había otro hombre con el mismo deseo de encontrar oro, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar esa propiedad porque sé que hay algo ahí. Y cuenta la historia que ese hombre dijo, no, yo no voy a empezar de cero. Voy a empezar en una de las minas que este hombre empezó a excavar. Cuenta la historia que empezó a excavar 1, 2, y al primer metro dice que escuchó el king, 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 y dice, ¿qué es? Y empezó a escarbar, y de repente empieza a ver el oro. En ese lugar se llegó a encontrar la mina de oro más grande que todo en California. Y cuando escucho esta historia, a veces pienso de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, ¿no? Dios ha depositado un oro en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde tenemos que excavar. A veces va a ser un poco sucio, a veces vas a estar sudando, a veces te va a doler de tanto que estás excavando, pero no nos tenemos que dar por vencidos porque el oro está ahí. Claro. Quizás a lo mejor alguno de ustedes que nos estén escuchando solamente estás a 1 metro de sacar el oro que hay dentro de ti. No te des por vencido. Tú sigue creyendo que la palabra que Dios ha prometido a tu vida, incluso que las profecías que se hablaron a tu vida cuando tú eras un niño, que ahí todavía estás. Porque uno de los gigantes más grandes que nosotros nos vamos a enfrentar en nuestras vidas va a ser el gigante del tiempo. Del momento que Dios te promete algo al momento que se cumple. Cumplimiento. Es como que dices, Señor, ¿realmente tú lo que dijiste era para mí? Y a veces pienso que tienes que tomar esa perseverancia, decir, Señor, me voy a aferrar a tu palabra creyendo que lo que tú hablaste para mi vida va a suceder. Y así como este hombre encontró ese oro que estaba en estas minas, creo que Dios ha puesto ese oro dentro de nosotros y dice, es solamente a través de mi presencia, solamente a través de mi espíritu, solamente a través de la intimidad conmigo, vas a llegar a descubrir ese oro. Puedes tener todas las estrategias del mundo, puedes ir a la mejor escuela del mundo, pero si la presencia de Dios no está ahí, todo va a ser en vano. Sí, y algo interesante que mencionaste fue que a veces va a tocar que te ensucies y que te va a esforzar, sudar, y
recuerdo, o sea, la manera en que se vio esto para nosotros fue cuando decidimos regresar después de 10 años a Dallas y decirle a nuestra familia, a la iglesia donde estamos trabajando, ¿sabes? Nos vamos a ir, volver a Dallas. Todo lo que tuvimos que dejar, mucha gente fue así como que, ¿qué? O sea, no, él estaba trabajando, muy buen trabajo. Le dijeron, pero es que o sea, es una locura dejarlo todo, nuestra casa, el ministerio que estábamos, para volver, como decíamos, donde volvimos a ver a volver al Pascual, ¿no? Exacto. Pero eso me recuerda la historia y me regresa como a lo que decías, que le faltaban como tres pies para llegar al oro. Yo creo que eso fue lo que sucedió, o sea, que nos despojamos de lo que teníamos porque dijimos, vamos por esos 3 pies más para encontrar ese oro, o sea, para ir por eso. Ajá. O sea, fue algo muy... O sea, te va a tocar sudar y dejar. Encontremos oro en Dallas. Sí, encontramos oro, encontramos a Pascual. Sí, tengo aquí algunos textos. Por ejemplo, el Señor no se tarda, dice en 2 de Pedro 3:9, no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. También hay un proverbio que me gusta mucho, estaba tratando de buscarlo y parafrasearlo sería tenerlo bien, carecería todo el sentido, ¿no? que toda la riqueza que puede tener, ¿no? Pero finalmente la promesa que se tarda, ¿verdad? Esa es la que, digamos, empobrece, entristece, pero Dios finalmente llega con su promesa, cumple la promesa. Pablo le dice a Timoteo que orara y peleara la batalla conforme a las promesas o palabras proféticas que se habían hablado acerca de él. Creo que es 2 de Timoteo 1:10, 1 de Timoteo 1:18, pelea la buena batalla, pelea la batalla de acuerdo a esas promesas. Esa palabra profética finalmente se va a cumplir, no se va a tardar. Tardar en el Señor, digamos, puede pasar, pero va a venir en el tiempo propicio, ¿verdad? Y en el mundo y fuera del Señor, algo que se tarda es algo que no se cumple. Que bueno, y en esos 10 años también profesionalmente crecen, están sirviendo, salen de Cristo para las Naciones, pero también sirviendo simultáneamente en la iglesia, sirviendo, pero también entregándose al trabajo profesional secular y creciendo en esa rama. ¿Ahí qué sucede? Sí, era chistoso porque llegaba un momento en donde nos graduamos y un momento en donde yo me frustré. Le dije, Señor, no es posible de que nos hayamos ido a preparar a Cristo para las Naciones y estoy aquí, tengo un trabajo que muy apenas estamos pudiendo pagar nuestras cosas. Y recuerdo que llega una oportunidad donde se me presenta alguien y me dice, oye, ¿estás interesado de dirigir un grupo? Y le digo, pues sí, pero otra vez, fue algo que Dios empezó a trabajar desde Cristo para las Naciones, porque yo era muy tímido, era muy callado, no quería dirigir nada. Yo decía, Señor, detrás de la escena estoy mejor. Pero como que el Señor me fue empujando y me dijeron, bueno, entonces prepárate una presentación de 15 minutos. Y yo así cuando me dicen una presentación, le digo, no, yo no soy bueno para hablar enfrente de personas. Y recuerdo porque, les digo esto, un paréntesis, cuando era niño yo estaba corriendo para presidente en la escuela y todos pasan y dicen, si tú votas por mí, yo te prometo darte dulces a toda hora del día. Y pues yo acá siendo niño digo, no, pues no puedo ganar esa promesa. Y llego y le digo, hola, mi nombre es Joseph. Me río y me bajo del escenario. Sin decir nada. Y la gente se ríe. Tienes toda la escuela está y se empieza a reír sin decir nada. Y desde niño todo eso me llegaba a la mente. Me decía, tú eres un tonto, tú no lo puedes hacer, tú no tienes la capacidad de hacerlo. Regreso, pasa el tiempo, Dios sana esa área de mi vida. Y llego a este momento en donde me dicen, haz una presentación. Y digo, pues nunca he hecho una presentación, ¿qué hago? Saco mi libro de Carlos Ortiz de homilética y digo, bueno, pues si por lo menos les voy a dar una predicación. Hago mis puntos, hago el esquema, todo, y doy la presentación. Al día me hablo, oye, felicidades, tienes la posición. Y yo un poquito me quedé así como que en shock. Digo, me dice, ¿estás emocionado? Y no entendía. Entonces le digo, pues agarré el trabajo y me dice, sí, empiezas el lunes. Y yo, sí, estoy emocionado.
Y empieza el proceso, empiezo a trabajar con una de las ejecutivas de nuestra compañía, con T-Mobile. Empiezo a trabajar con ellos. Y una compañía, telefónica en los Estados Unidos. Sí, y empiezo a crecer, y me empiezan a dar una región, otra región, y de repente, con el tiempo me doy cuenta que estoy a cargo de casi como 10,000 personas, y digo, miro hacia el tiempo y digo, Señor, ¿cómo es posible que tú puedas hacer esto? Pero no fue el ascenso en el área del negocio, del trabajo, que digo, wow, sino que las conexiones que pude hacer en esos lugares, porque Dios nos puso en ciertos lugares donde Dios me dijo, aquí te puse para este momento, para tú poder hablarle de mi amor y del sacrificio a este ejecutivo o a esta persona. Y recuerdo, platicaba con una persona en la ciudad de Panamá y le decía, ¿sabes qué? Platicaba con él y le decía, la razón que tú tienes esto y lo otro es porque tú tienes que tener una relación con Jesús. Y así dejamos la conversación, me fui del país, regresé a unas semanas y empezamos a platicar y me dijo, yo empecé a ir a una iglesia y me quedé, wow. Y regreso y le digo, gracias Señor, porque quizás esta fue una de las conexiones que tú hiciste para poder llegar a hacer esto. Llegamos al negocio, empezamos a ascender y llegamos en ese momento en donde el Señor nos dice, ahora vete. Y como que en mi interior le decía, no, ¿cómo me voy a ir si ya tanto tiempo trabajando? Incluso cuando le decía a uno de mis compañeros, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar aquí. Me dicen, ¿con quién te vas a ir? ¿Qué compañía te vas a ir? Es más, te ofrecemos más dinero para quedarte con nosotros y te hacemos las cosas un poquito más fácil. Y digo, no es del dinero. Me dicen, ¿qué vas a hacer? No, pues me voy a ir a trabajar a una iglesia, en el ministerio. Y me dicen, ¿estás loco? Me dicen, ¿cómo me dijo? Estás suicidando tu carrera. Wow. Lo que muchos anhelan hacer, tú lo has podido lograr en poco tiempo y realmente estás suicidando tu carrera. Y le decía, no lo estoy suicidando, simplemente estoy yendo por algo mejor. Ahora, ellos no lo entendían, pero cuando lo veo es algo que Dios empieza a desarrollar ciertas habilidades. Sí, trabajo con una compañía, me voy a otro. Y de repente hace un año nos encontramos enfrente, le digo a Alex, me siento bien incapaz. Porque nos encontrábamos enfrente de una de las personas más ricas del mundo. Y me decía, preséntame un plan de negocio para este negocio que quiero lanzar. Y nos dicen, tienes 5 minutos. Si les gusta el plan, van a seguir. Si no, pues ahí termina. Y recuerdo que empezamos y yo muy nervioso, pues ¿qué voy a hacer? Este hombre muy estudiado, ¿Qué le puedo enseñar millonario, nuevo? Sí, ¿qué le voy a decir? Y empezamos a platicar y los 5 minutos se volvieron como 15, 20 minutos. Y me dice, ok, bueno, quiero que sigas el plan que tienes. Y ya lo pusimos en pie el plan y lo empezamos a trabajar y muy contentos, pero llegamos al momento en donde decíamos, Señor, todo va bien. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no antes? Y dice el Señor, no, porque ahorita estás en un lugar donde tú tienes que decidir entre lo que es mejor. Decimos, ok, le decimos vaya a esto para seguir, decirle hola a lo que Dios tiene para nosotros acá. Aguanta ahí ese pensamiento o eso, este punto donde estás. ¿Cómo definirías laboralmente para que podamos encasillarte en algún punto? ¿Cómo te definirías laboralmente dentro de esas empresas en las que has estado ascendiendo? Pues no sé si se puede decir como un director o un ejecutivo durante el tiempo. Estaba el presidente, estaba el vicepresidente y luego yo trabajaba bajo esa persona y pues ya todos los demás, no sé cómo se podría decir. Director ejecutivo. Director ejecutivo, ajá. Y tocabas tema de análisis, analítica, de venta, llevabas el tema de coordinación de proyectos, Sí. Ajá, ok. Que de hecho, ayer podíamos hablar fuera de cámaras que antes de ir a Cristo para las Naciones, te paras digamos que era, eso que ardía en tu corazón también, en lo secular Sí. y profesional, de decir, quiero estudiar para el mundo de los negocios. Y una vez que te decides por Cristo para las Naciones, después el Señor te permite años de estar trabajando en esa etapa a pesar de no haber estudiado. Sí. Y poder ir ascendiendo y Dios respaldándote más que otros
que han estudiado. Sí. Ok. Sí, y lo pudimos ver, se me hacía chistoso porque llegábamos, estábamos en el salón de conferencias con todos y decían, no, pues yo estudié a tal escuela, yo hice esto y lo otro. Y me decían, ¿tú en dónde estudiaste? Y yo, pues, para las naciones. Y se quedaban, ¿qué universidad es esa? ¿En dónde queda? Y yo les decía, no es una universidad, es un instituto bíblico. Wow. Y se quedaban, wow, pues ¿cómo llegaste aquí? Yo tuve que estudiar 7 años, 5 años para llegar aquí. Y les decía, pues fue la gracia de Dios. Como que Dios, lo quiero pensar como que Dios recompensó y dijo, bueno, Sí. tenías este anhelo, lo voy a cumplir por un momento Sí. para que entonces puedas llegar a hacer esto. Y todo lo que aprendimos dentro del área de negocios, Claro. fíjate que hemos tomado muchos de los principios y los hemos metido dentro de la iglesia, no en el área del negocio, sino que de cómo se manejan ciertas cosas. Administrativo. Lo administrativo, más organizado, más el relacionarte con personas, el contratar a personas, el cómo crear objetivos, diferentes cosas. Lo veo como toda esa preparación ahora nos está ayudando con los lanzamientos de los próximos campus que vamos a abrir o las iglesias que vamos a abrir. ¿Sabías que hay un top de libros, los 20 libros que los mayores empresarios ejecutivos a nivel mundial leen? De hecho, habla acerca un estudio, el otro día hacíamos un programa aquí en radio y televisión, como los grandes empresarios nunca terminan su formación y siempre tienen un libro en danza. Pero dentro de todos los libros y los abiertos que están a la lectura, y de ahí también su éxito, entre comillas, tienen como un ranking de los 20 mejores libros o los más recomendados para directores, ejecutivos, gente del mundo empresarial. Y el número 1, me llama la atención, ¿sabes cuál es el libro número 1 que recomienda La Biblia. estos empresarios? No. Un libro que contiene la Biblia, Proverbios. El libro que más recomiendan y que hablaban, y no voy a dar nombres, pero gente reconocida, gente multimillonaria, que extraen, bueno, ellos extraen de la Biblia los proverbios como una buena forma de principios para poder administrar, porque son llevados, el libro de Proverbios, a todas las áreas. Si los aplicas, te van a dar éxito en todas las áreas, aún en las finanzas empresariales. Fíjate, Cristo para las Naciones, pero al final fue el mayor líder de la historia y lo sigue haciendo. Yo creo que la carpintería suya fructificó todo lo que pasaba por sus manos, ¿verdad? Así que Dios te utiliza grandemente en este mundo empresarial. ¿Y cómo se puede concebir? ¿Cómo has hablado algo y me he quedado, lo he atrapado, este pensamiento, dando consejo a hombres de Dios aquí decimos un dicho. Tú decías que no podemos tomarnos el pastel completamente de una sola bocanada, de un solo bocado, sino que poco a poco, con el tiempo, pedazo a pedazo. Aquí decimos algo, en la tierra de las olivas, entre otras cosas, decimos olivica, los murcianos, es que a todo le ponemos murcianico, el ico. En otros lugares se utilizan otras formas de terminar una palabra o algo. Aquí hablamos del ico. Qué bonito, en vez de qué bonito, qué bonico. Así que olivica a la boca y huesecico al suelo, ¿no? Es decir, no te metas todas las olivas, que te va a atragantar con el hueso que llevan dentro. Te comes una oliva, hueso de la oliva al suelo y te vuelve a comer una. Hablando acerca de poco a poco, al fin y al cabo, poco a poco. Entonces, quiero decir, ¿cómo se puede traer el balance? ¿Cómo puedes estar en el mundo empresarial, finanzas, siendo un analista de ventas que todo lo mide por resultados y ventas y necesita sacar ventas o resultados a corto y a largo plazo? Y de acuerdo a eso, entonces puedes medir a una persona, medir un departamento, medir una empresa y ver la efectividad. Lo trasladamos al mundo ministerial, donde quizás no hayan resultados, ni a largo, ni a corto, ni a largo plazo no se vean, ¿verdad? Y estamos hablando acerca del proceso de Dios, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo se puede concebir esto?
Una de las cosas que he aprendido es de que la persona siempre va a ser más importante que el proyecto. So, si tenemos un proyecto que por hacer, mi enfoque, claro, va a ser mi relación con el Señor, pero mi enfoque va a ser en la persona. Yo prefiero entrenar, a ser como un coach, se le dice aquí, un coach a la persona, para también que ellos lleguen a ser la persona que pueden hacer, y no quiero sacrificar a personas a base de recibir un resultado. No quiero recibir el mejor resultado, pero a causa de 5 o 10 personas. Si puedo llevar a las personas juntamente conmigo y quizás el resultado nos tome un poquito más de tiempo, está bien, pero lo que he aprendido, creo que la relación y la comunicación es lo más fuerte que yo he visto en el área de las empresas. A veces la razón que las empresas corren muy rápido no es, sí, es por el dinero, pero también por la comunicación. Siempre se está comunicando. Incluso a veces es el saber el por qué se están haciendo ciertas cosas. Y llegó un momento en donde yo me enfocaba más, mi tipo de personalidad era, no, resultado. Y a veces me enojaba o me enfadaba con las personas porque no daban el resultado. Hasta que entendí, me quedé, no. Esta persona también es una persona que está en un proceso y no es mi trabajo decirle, estás haciendo todo mal, escojo a alguien más, te voy a quitar y voy a tomar el resultado, porque al final del cuento quiero saber qué hay en el corazón de esa persona. Me quiero sentar con ellos, un café, decir, oye, me di cuenta que las fechas límites que teníamos por ciertas cosas no las completamos. ¿Qué está sucediendo? Ahora, se tiene la conversación, pero se tiene de otra manera, ¿no? Estás sabiendo qué es lo que está sucediendo con esa persona, pero a la vez como que también lo estás animando a poder seguir la meta. Claro, si no hay cambios, entonces ya llega mi área así más administrativo, entonces quizás hay que hacer cambios, pero no estamos sacrificando a personas para poder llegar a un resultado. Yo soy una persona que me gusta tener relación, que me gusta tener comunicación con una persona, porque ahí es en donde florecen las cosas, ¿no? Ajá. No en mi habilidad, sino en nuestra relación y nuestra comunicación. Claro. Estás hablando acerca de valorar, ¿no? Valorar a la persona. Y, no sé, ¿has podido leer el libro, o habéis podido leer el libro de David Platt, Radical? Radical fue bestseller en el New York Times. Y habla acerca de cómo poder, algo que recuerdo, cómo poder ser líder o premiado por ser el pastor más joven con la iglesia de mayor número en los Estados Unidos, y ser el discípulo a la vez del hombre o líder de la historia con, digamos, el premio justamente al contrario, al líder con menor influencia, entre comillas, o seguidores, porque tuvo 12 seguidores cercanos. Uno de ellos le salió, como decimos aquí, le salió rana, le salió torcido, y a lo sumo 120 del aposento, pero ahí marcha, ahí acaba su historia. Digamos, sí, completó, hizo grandes milagros, pero un día en el estanque de Bethesda habían cientos y cientos, pero sanó a uno. Y este hombre, David, hablaba que los grandes números, ¿verdad? Las grandes aglomeraciones, resultados, no nos cieguen en valorar a uno solo. Que podamos, claro, el valor de llegar a una persona. Y no sabemos, primero, que en el cielo era lo que estaba preparado para nosotros, uno, ¿no? Y a veces nos gusta mucho la grandilocuencia, ¿no? ¡Wow! Mira este pastor de miles de seguidores, pero recordemos a Jesús, que todo se le volvió en contra, aún su misma familia, ¿no? Digamos que, bueno, puedo ver, ¿no? Discernir. Cristo para las Naciones te preparó para también el mundo empresarial. El mundo empresarial Dios lo utilizó para prepararte ahora también en el tiempo más ministerial. Ahora, acaba algo que hablábamos también ayer. Bueno, quiero decir que grandes compañías, por último, una supertentadora de la misma compañía de Facebook, de esta red social. Así que tenemos aquí una persona que Facebook quiso tomarla, quiso contratarla y llevarla a San Francisco al Hub Center, o como... Al Headquarters. Ok. Sí, eso fue como
como quien dice, creo que una de las más tentadoras, porque ves a esta compañía y dices, wow, una de las más grandes en el mundo, ¿no? Y estando ahí, como le decía a mi esposa Liz, me siento como cuando, no, claro, no fue una diferente, me siento como cuando Jesús fue tentado, ¿no? Como miraba todo, pero decía, ok, Señor, ¿qué es lo que realmente tú quieres, no? Está esta oferta, super mega oferta, pero esto es lo que siento en mi corazón. Y creo que lo importante es la intimidad con el Señor. Hay un dicho, proximity doesn't mean intimacy, o ¿cómo se dice? La proximidad no significa la intimidad. Solamente porque tú estás cerca de alguien, no significa que tú eres íntimo con esa persona. Sí. Wow. Y decía, Señor... Es más bonito en inglés, ¿no? Queda más. Sí. Decía, Señor, que yo quiero ser íntimo contigo, ¿no? Incluso hace rato mencionabas de los discípulos, estaba Judas, estuvo ahí, pero realmente no llegó a conocer a profundo el corazón de Próximo, Jesús. pero no íntimo, un buen ejemplo. Ándale. Sí, estuvo ahí, pero no. Y le decía, Señor, yo quiero no solamente estar acerca de ti, quiero conocer tu corazón y estar en una intimidad contigo. Y fue en esos momentos donde Dios te indica hacer ciertas cosas, en donde tú dices, Señor, sí, yo entonces sé que los planes que tú tienes para mí son de bien y no de mal. Tú no dices, no quiero que te vayas para allá porque entonces no me vas a seguir. No, el Señor dice, quiero que sigas acá porque yo te quiero utilizar en este lugar. Fue un momento en donde más que nada creo que fue mi intimidad con el Señor donde nos dirigió a ese lugar. Y claro, con mi esposa somos una sola carne. Fue una decisión que tomamos juntos. No es como que dije, no, ya lo voy a hacer. No, claro, dialogamos, platicamos, oramos. Y dijimos, Señor, ¿qué nos estás indicando? Y al momento de tomar la decisión, sí fue como que, wow, pues, ¿qué pasa, no? Y la tomamos y sentimos una paz. Recuerdo una vez yo siempre tuve un anhelo de hacer algo y siempre tuve ese anhelo y decía, Señor, ¿por qué nunca pude llegar a hacer eso? Y recuerdo una vez tuve un sueño, se me hizo muy chistoso, porque tuve un sueño en donde estaba haciendo aquella cosa que yo anhelaba, pero en el sueño todo el momento me la pasé frustrado. Estaba enojado, estaba molesto, estaba frustrado. Y me levanté en la mañana y el Espíritu Santo me hizo sentir, si lo pudieras haber logrado, pero hubieras estado frustrado todo ese tiempo. Wow. Y la decisión que tomaste fue la correcta y fue la decisión de irnos a Cristo para las Naciones. Era una decisión, algo que quería hacer antes de irnos a Cristo para las Naciones. Pero digo, wow, tú tienes todo perfecto, pero fue algo que yo pude afinar mi voz, mi oído a su voz para poder tomar las decisiones, ¿no? A veces dicen a veces alguna gente dice, when God whispers, it means because he's close. Cuando Dios susurra es porque está a tu lado, está cerca a ti, está cerca. Y cuando me decía, vete para acá, era como que Dios te susurraba esa respuesta, pero decías, es que porque sé que tú estás cerca de mí. Si tú me dices que vaya para allá, voy para allá. Pero no es algo fácil. Cuando te encuentras en ese momento, dices, como que lo mides y dices, wow, pues las dos opciones suenan bien. Ya. Pero otra vez, ¿qué es lo mejor? Sí, Joseph Liz, ¿qué creéis? ¿Por qué? Algunos puntos que hayáis podido en vuestra etapa y proceso aprender. ¿Por qué cuando llega la oferta de Dios llegan otras ofertas paralelas? Porque es curioso, pasa, lo ves que pasa a menudo. Sí, y es algo que o sea, nos ha pasado seguido y sé que nos va a seguir pasando. Yo creo como que Dios ya sabe, ¿no? Pero yo creo que Dios quiere realmente saber que, o sea, sí, Señor, estamos contigo, aunque nos venga, entre comillas, buenas ofertas, ¿verdad? Porque la gente dice, wow, van a estar financieramente bien, van a un bonito lugar donde vivir, lo que sea. Pero Dios como que dice, a ver, ¿qué tanto? Como que Dios te sigue diciendo, ¿qué tanto me vas a entregar? ¿Qué tanto puedo confiarte? Como que muchas veces hablamos de que, yo confío en Dios, pero
bueno, ¿qué tanto Dios me puede confiar a mí? Yo lo escucho a Joseph decir, bueno, estaba aquí en esta empresa, o sea, otro hubiera dicho, aquí me quedo, o sea, yo, de toda la influencia que tengo, la gente con la que me estoy conectando, que en otro lugar no me van a dar esta oportunidad, pero Dios conocía su corazón y decía, si yo le quito eso, casi como Job, ¿no? Si le quito eso, Él de todos modos me va a honrar, de todos modos me va a adorar, Él de todos modos va a levantar sus manos. Yo creo que es parte de toda la formación, o sea, no solo antes de CFNI, durante CFNI, durante el ministerio, o sea, una formación que Dios fue llevando para que tuviéramos, y pues todavía, ¿no? Sigue como diciendo, sigue cortando cosas para tener ese corazón de decir, no, o sea, no me voy por lo que brilla, ni por aparentemente el oro, lo que sea, sino que lo que Dios quiere que haga, aunque se vea un poquito medio borroso o que no entendamos muy bien. Pero sí, o sea, yo no sé, como que Dios dice, a ver, ¿qué tanto puedo calarle? No sé si se pueda decir esa palabra. Sí, y una vez platicábamos y se me venía, pues, Espíritu Santo me decía, yo puedo hacer más con lo que tú me entregas que con lo que tú controlas. Tú puedes controlar todo, pero yo voy a hacer mucho más con lo que tú vas a someter a mí que con lo que tú puedes controlar. Wow. Y cuando me vino eso, digo, pues Señor, pues entonces someto toda mi vida, ¿no? No quiero someter solamente ciertas áreas, sino quiero someter a mi vida, a mi vida, mi esposa, mi familia, mis futuros hijos y mis generaciones. Porque pues una decisión de una niña de 8 años ha marcado toda una generación. Y quizás mi mamá nunca lo pensó, pero por eso, incluso por las personas que lo estaban haciendo, que organizaron quizás el evento o la salida esa, nunca se imaginaron de lo que iba a suceder a través de esa niña. Exacto. Y a lo mejor nunca lo supieron tampoco. Claro. Sí, creo que ha dado con la clave, el kit de la vida y el proceso y el entre comillas, éxito, que es una palabra que se ha abusado mucho. No es tanto lo que llega a tener el hombre de Dios, o no se basa la dirección que toma en cuánto tiene, cuánta capacidad tiene, sino en cuánto está dispuesto a dejar. Claro. Jesús parte de su ministerio dejando el trono, dejando el ser igual a Dios, ¿verdad? Y a partir de ahí arranca esa aventura de vida, ¿no? Y aquí en la tierra, abandonó toda forma de poder levantarse como querían o entendían los discípulos alrededor. Se levantará en un gran trono, imperio, reclutará a grandes soldados y tendremos la mayor arma balística para poder acabar con el imperio romano, para acabar con todos estos sinvergüenzas. Pero no, sino que se humilló y dejó de nuevo cualquier forma de ser rey, príncipe, un alto cargo, y se humilló y empezó a limpiar, a lavar los pies de los discípulos y murió en la cruz. Así que bueno, me quedo ahí también con esta frase, con este tremendo principio que has dado. Y había un versículo que me venía al corazón, ¿no? Cuando Jesús justo estaba delante de la multitud, delante de aquellos 8,000 personas, y le dio de comer, y llamando a la multitud y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Wow, qué precioso. Así es. Y bueno, y llegando ya prácticamente a la recta final de este programa, también nos acercamos a actualmente. Abandonáis, dejáis, tomáis, como dice Pascual, el llamado de Dios, la cruz, y os embarcáis completamente a servir a Dios. En estos momentos estáis ejerciendo como pastores en una congregación. No sé si habéis arrancáis ya con el servicio en inglés. Sí, estamos ya por arrancar. Actualmente estamos sirviendo en la iglesia Centro Cristiano Agua Viva en Yuma, Arizona. Y estamos por empezar un servicio en inglés. Y también a unos meses estamos por lanzar otra iglesia en México. Arizona está en frontera con México, pues es frontera con México y Estados Unidos, pero
La razón que estamos empezando un servicio en inglés, porque algunos preguntan, pues una iglesia española o latina, ¿por qué están haciendo un servicio en inglés? La dinámica es bien diferente en donde vivimos. Por eso les digo que a veces mi español se me traba, se me atora porque no te lo hablamos completamente en español, es una mezcla del inglés y el español, pero lo que ha sucedido es de que esta nueva generación son latinos, tienen las raíces mexicanas o del sur de Latinoamérica, pero su lengua ha cambiado, han hablado inglés, te entienden el inglés. Nos juntamos con unos líderes y decíamos, ¿qué va a pasar en 5 o 10 años? ¿Qué tan relevante vamos a hacer a nuestra comunidad? Sí, vamos a seguir con nuestro servicio español, alcanzando a las personas de habla español, pero también cuando abrimos esto se crea otra oportunidad para que personas nuevas puedan llegar a tener un encuentro con Jesús. Porque nunca sabemos, una persona que llegue a llegar a ese lugar que solamente hable inglés, nunca sabemos lo que está cambiando para su generación. Y estamos emocionados, estamos orando, estamos muy expectantes para lo que Dios tiene. Y una de las palabras que Dios me decía es, expect the unexpected, espera lo inesperado, de una manera buena, ¿no? Como que espera a recibir cosas que no pensabas recibir, pero son cosas que yo planeé para ustedes. Y también que no se han visto antes, es decir, a veces nos basamos a esperar lo que ya hemos visto, basándonos en otros o en otras épocas, pero cosas nuevas que acontecen, ¿verdad? Que quizás las vamos a experimentar por primera vez. Sí, y decía el pastor, si queremos recibir cosas nuevas, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas nuevas. Si queremos recibir resultados que nunca hemos recibido, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que nunca hemos hecho. Claro. Eso es algo que nos estamos lanzando a un desafío. A un desafío, a algo desconocido, pero como mencionamos anteriormente, creo que lo desconocido para nosotros ya es conocido para Dios. Claro. Y al momento que nosotros tenemos intimidad con Él, Él te empieza a revelar ciertas cosas y te dice, sí, hazlo así o no lo hagas así. Wow. Liz, porque, bueno, uno de los pastores o pastor anfitrión es tu papá. Sí, el pastor principal son mis papás, sí. Ajá, wow. ¿Y cómo se lleva eso? Bueno, pues... Yo lo sé porque lo he vivido y lo vivo, pero quiero preguntártelo a ti. Sí, yo creo que es como todo las otras personas que también son hijos de pastores o que trabajan junto con su familia. Esa es una dinámica muy diferente. Tienes que aprender a hacer la diferencia entre, negocios, cosas de la iglesia, del ministerio y cosas de la familia. A veces sí me encuentro como entre lo que las ideas que él tiene, las ideas del pastor. A veces estoy como entre medio y digo, Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, qué hacer para respetar a ambos. Pues uno es mi papá, el otro es mi esposo y a veces es como que un poquito... pues, retador, más que nada, pero ahí vamos, o sea, sí he aprendido mucho y creo que los dos hemos aprendido mucho a decir, bueno, Señor, lo que pensamos en diferente en algunas cosas, pero le platicaba anoche a Pascual, a María, les platicaba un poquito acerca de cómo es mi papá, mi mamá, entonces les digo, yo creo que por su manera de ser nos han permitido a nosotros como quien dice volar y hacer lo que porque no se intimidan por lo nuevo, lo renovante, lo que al contrario, lo innovador, lo al contrario dicen delen, vayan. Le digo, Señor, gracias, tú supiste hasta dónde ponernos para poder ejercer lo que tenemos que hacer para tu reino. O sea. Sí, y nuestros pastores han sido como una plataforma para nosotros, en donde ellos han dicho, nosotros llegamos hacia este lugar, ustedes pueden edificar sobre esto. Y no solamente con nosotros, sino con otras parejas de nuestra iglesia, algunos otros jóvenes. Y es algo que creo que algo que se caracteriza en nuestra iglesia no es una generación trabajando en sí, sino no son los jóvenes llevando todo, sino que son múltiples generaciones funcionando juntamente con un propósito.
a veces dicen, pues los viejos ya no hacen nada. Ya. No, con nosotros una vez nos juntamos con los líderes y les decían, no es de que ustedes ya no estén haciendo las cosas, sino que nosotros queremos aprender de ustedes. Quizás nosotros tengamos las fuerzas para hacer las cosas, pero ustedes tienen más tiempo, tienen la sabiduría y yo quiero aprender de ti porque no quiero volver a cometer los errores que ustedes cometieron. Es el modelo del apóstol Pablo, ¿no? Con Timoteo, ves ahí esa sinergia especial que había entre el consejo de las canas, de alguien que peinaba canas, todo el proceso de su vida que de alguna forma se ahorró Timoteo, pero estaba recibiendo toda la enseñanza. Y ahora, como tú decías, plataforma. Es como flecha en las manos de esa generación que te lanzan para llegar más lejos. Hemos visto casi que una década, ¿no? Hemos visto 2008, 2007, 2008 hasta ahora, hasta la fecha, 2019. Estoy seguro, casi 100% seguro, de que final 2019 se está cumpliendo 10 años. Etapas donde terminan cosas y donde arrancan nuevas. Creo que 2020 a 2030 marcará otra era, otra década por delante. ¿Cómo se ven en esa etapa? ¿Cómo les gustaría verse quizás o qué disciernen de parte de Dios para los próximos 10 años? ¡Wow! Todo esto que hemos visto en 10 años han sucedido muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué esperan para pues yo primeramente espero que tenga un poquito más de cabello. Ayer hablamos. Lo inesperado. Se me está cayendo ya el cabello, pero... Yo también se lo pido al Señor. Creo que es lo que estamos aquí. Déjame con cabello. Lo hacemos muchos años más con cabello. Luego hacemos una oración para... Pero lo primordial es nuestra relación con el Señor. Y yo me veo juntamente con mi esposa, realmente el resto de mi vida. Mi esposa no sé por qué, pero cuando está al frente de las cámaras es callada. Detrás de las cámaras no para de hablar. Yo lo dejo hablar a él. Yo he entendido que mi ministerio primero es mi esposa y mi familia. So, yo quiero asegurar que mi familia, mi relación con mi esposa esté bien y después establecer todo lo demás. Claro, el Señor, mi familia y todo lo demás para poder seguir. Creo que Dios Dios no me ha llamado solamente a mí, pero nos ha llamado a nosotros como matrimonio y cuando vengan nuestros hijos nos ha llamado como familia. So, no se trata de que digan, mi papá es el que haga eso. No. Estamos en esto juntos porque juntos somos mejores. Y estamos expectantes por lo que viene en estos próximos 10 años. Esperemos que quizás tengamos nuestros hijos muy pronto, pero sabemos que cuando hacemos las cosas para el Señor, al final de cuentas todo va a estar bien. Me gusta a Jeremías 29:11 y es uno de los versículos que constantemente estamos hablando sobre nuestras vidas, donde dice que sus planes son de bien y no de mal y planes para darnos un futuro y una esperanza. Lo que yo he visto, si Dios ha sido fiel en el pasado y podemos ver su fidelidad ahorita, estoy completamente seguro que su fidelidad seguirá el día de mañana, en una semana, 2 semanas y en 10 años. Amén. Dios está ahí mientras nosotros le digamos, Señor, tú eres el núcleo de nuestra vida, nuestra relación, de nuestro ministerio, las cosas van a estar bien. Sí. Qué bueno. Sí, como decía Pastor Joseph, primero que nada nosotros, nuestra relación, pero nuestra relación con Dios, nuestra relación como pareja, como familia, y uno de mis deseos más grandes, y siempre digo, Señor, que nunca se me vaya la pasión, el deseo. Cuando nosotros lo mencionamos anteriormente, cuando fuimos a CFNI y volvimos, es que quiero cambiar el mundo. Sí, quiero seguir con esa, se puede decir, la ilusión, el deseo, el anhelo. Yo así le he dicho a Dios, por favor, nunca se termine this drive, ¿no? Como deseo, de anhelo de servirte con todo mi corazón, con todas nuestras fuerzas. Que en 10 años me veas y digas, ay, sigue con el mismo entusiasmo, la misma energía, la misma pasión de servir a Dios, que no sea algo bueno, es que era joven y ya pasó, ya se está haciendo mayor, y bueno, que no voy a ser tan mayor en 10 años, pero igual que siga ese deseo, ¿no? Y creo que la clave es mantener nuestra relación con Dios, mantenernos conectados a la viña, ¿sí?
mantenernos conectados con Él y eso no se va a terminar jamás. O sea, mantenernos en el centro, no al principio, porque al principio quiere decir que lo último no está cerca de Dios, sino en el centro para que todo lo que uno hace rodee a Dios y estemos rodeados de lo que Jesús es en nuestras vidas. Así es como yo deseo que nos veamos. Sí, como decía, creo que si la relación con el Señor es lo que nos va a hacer producir fruto. Lejos de Él no podemos producir. Claro, quizás podamos hacer ciertas cosas, pero el fruto duradero, lo que va a durar, siempre se va conectado con el Señor. Quitándole un poco de tiempo a la despedida y no hacerla larga, para poder introducir una última pregunta, cualquiera de los dos que nos pueda contestar, pero ¿cómo ven desde su punto de vista España viniendo acá por primera vez? Uno siempre se hace una idea de una nación. A veces como ministros el Señor nos da, ¿no?, una visión acerca de la visión, un parecer acerca de la nación. En este caso España, ¿cómo la ven o qué han percibido al pisar tierra? Bueno, para empezar, muy bonita la España, muy bonita la gente, todo lo que tienen aquí, ¿no? Algo que leía hoy en la mañana, 1 Corintios, el primer capítulo, y decía, no sé por qué, cuando anoche que platicamos que íbamos a estar aquí, se me seguía viniendo eso, porque ya lo había leído anteriormente, se me venía viniendo y decía, que la gente en Corintios decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. De Apolos, así. Entonces estaban como que yo soy de aquí, y Pablo les escribe y les dice, deténganse, no es que tú eres de aquí, tú eres de acá, tú eres de acá, todos somos de Jesús, o sea, todos venimos de lo mismo. Entonces, pues bueno, es lo que yo quiero dejar, que no somos ni de aquí ni de allá, sino que todos somos uno, que somos de Jesús y trabajar como tal. No, como les digo, no sé por qué me surgió esta palabra, pero yo dije, bueno, lo voy a decir, se me dio la oportunidad, lo voy a decir y digo, claro que sí. Bueno, a aprender a que no somos ni de aquí ni de allá, que somos de Jesús y trabajar como equipo, porque cuando nosotros hablaba Pastor Joseph de rendirnos, cuando nos rendimos, permitimos que el Espíritu Santo, que es un solo Espíritu, nos dé el discernimiento. Entonces empezamos de repente a tener, dice la Biblia, el mismo capítulo, una misma mente, en una misma visión, en un mismo lugar, en un mismo destino, que vamos a aprovechar a hacer más si nos conectamos como uno, a que cada quien tenga lo suyo. Sí. Entonces, creo que es lo que él decía. Yo decía, bueno, sí, que imagínate lo que sucedería si aún más, si ya hay iglesias que se están uniendo, aún más pastores, iglesias que se unieran en esta región, en estas ciudades, que se unieran a hacer lo mismo, ¿no? Pero empieza con nosotros rindiendo nuestras vidas y diciendo, Señor, lo que tú quieras hacer, porque cuando nos rendimos, el Espíritu Santo viene, nos da el discernimiento y de repente sentía lo mismo y estás en un mismo canal, en una misma dirección, ¿no? Hacia lo que vamos. Muy bien, puedo interpretar esto. Quizás a lo mejor yo te he hecho una pregunta, ¿cómo ves España? Y tú nos has dado la medicina quizás sin conocer cuál es nuestra enfermedad, ¿no? Y si hay una enfermedad que tenemos, y Pascual también podría corroborarlo, sería esta, la desigualdad, desunidad, división, y necesitamos mucho de esa palabra para trabajar por un mismo reino en el Espíritu, todos unidos, no por un nombre propio, no por una organización, sino por el reino de Dios. Y esto hace falta mucho en España. Entonces a lo mejor el Señor te ha revelado de qué pie cojeamos, ¿verdad? Necesitamos mucha unidad. Hay muchos programas, organizaciones o organismos que le gustaría hacer algo en España, a nivel evangelístico, incursionar en España trayendo algo fresco de parte de Dios, y no se ha hecho porque han replegado al ver falta de unidad. Imagínate, qué triste, ¿no? Ver esto. Y uno que está aquí en España dice, no se vayan, pero bueno, nos toca orar por esto, claro, por la unidad. Así es. Y, yo creo que hay poder en nuestras palabras y en la lengua, y simplemente pues siento esto, decir que declaramos que Dios va a traer una unidad
a esta nueva generación, que una generación se va a levantar con una mentalidad diferente, no de iglesia, sino que de reino. Decir, estamos juntos en esto. Amén. Y juntos somos mejores, Sí, porque Señor. tú vas a llegar a alcanzar, Barcelona va a alcanzar personas que Murcia nunca va a alcanzar, Madrid va a alcanzar personas que Barcelona nunca va a alcanzar, pero juntos somos mejores y al final del día, yo declaro que vamos a entender, y me incluyo en esto, ¿no? Que vamos a entender el propósito y el por qué hacemos. Y incluso diciendo otra vez Jeremías 29:11, que hay un futuro lleno Amén. de esperanza Amén. para España. Y lo Amén. creemos y estamos orando por ustedes, Gracias, pastores Señor. que nos ven, estamos orando por ustedes, declarando vida sobre sus ministerios, declarando Así vida es. sobre sus familias. Una cosa más, perdón si me tardo, No. es de que miramos la historia de Ezequiel donde se encuentra en el valle de huesos secos. Hay dos maneras como lo puedes ver. Ezequiel pudo haber dicho, wow, ¿por qué me encuentro en este valle con huesos secos? Pero creo que Ezequiel tuvo una diferente perspectiva y dijo, me encuentro en este lugar para hablar vida y declarar vida. Claro. Y yo declaro que así será, ¿no? España, que ellos quizás van a ver a su alrededor y dicen, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero se levanta una iglesia, una generación que van a usar sus palabras para declarar vida y ver lo imposible ante Amén. sus ojos. Porque servimos a un Dios que hace todo posible. Así Amén. es. Bueno, les vamos a tener, si este programa lo están viendo en diferido, lo están viendo, bueno, en lo sucesivo a través de las diferentes plataformas, olvídese, pero si lo está viendo en directo, entonces en esta noche le aplazamos, porque a través de este medio también van a poder ver la palabra que van a traer en esta noche para jóvenes y no tan jóvenes, está abierto para toda la iglesia, pero especialmente con un toque, ¿no? Hablar acerca de la juventud, de esta generación. Así que esta noche será a las 9, ya bien puedan venir hasta este lugar, Avenida de la Libertad, número 166, en Casillas, Murcia, o verlo a través de radio y televisión. Estaremos lanzando también a través de Facebook, las diferentes formas. Y este domingo también a las 10 de la mañana vamos a tenerlo con la iglesia en general, trayendo una palabra como el Espíritu Santo guíe. Seguro que Dios ya ha empezado o lo ha hecho a traer palabra a su vida y nosotros queremos honrar y bendecir eso que va a traer para su pueblo, para enriquecer, embellecer la obra que Dios tiene aquí en España. Gracias por dejarse usar. No, a de ustedes verdad. gracias. Un muchas placer estar gracias. aquí. Sí, así que bueno, pues esperamos que no sea la última y sino que podamos vernos en más ocasiones en la agenda de Dios. Sí, Claro. así Amén. es. Y como colofón, creo que la mejor forma de acabar puede ser orando. Le voy a pedir a Liz que pueda ella así terminar, cerrar este espacio. Claro que sí. Señor Padre, te damos gracias Sí, por Señor. este tiempo, Señor, que nos permitiste estar aquí, que Amén. pudimos compartir, hablar. Amén. Gracias, Señor, por aún las conexiones que estás haciendo, Dios. Estamos confiados y creyendo en lo que tú tienes para este país y para el mundo entero. Te damos gracias. Bendecimos este ministerio, bendecimos esta iglesia, Sí, bendecimos esta ciudad y este país. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga mucho. Este ha sido este espacio, programa de entrevistas especiales. Hasta la próxima. Dios te bendiga.